Bienvenidos a Conexión Global. Esta semana el mundo nos entrega señales claras marcadas por un tiempo de violencia, intolerancia e ineficiencia de organismos internacionales. En Estados Unidos, el funeral de Charlie Kirk se ha convertido en un acto político de magnitud. Miles de personas lo despidieron a este joven, que con apenas 31 años se había convertido en un referente del conservadurismo. Amado por unos, odiado por otros, Kirk simbolizaba algo esencial en una democracia: el debate directo de las ideas, lo cual es atreverse a discutir cara a cara en universidades o foros abiertos, pero finalmente debatir. Su muerte a tiros nos deja no solamente la tragedia personal de un líder juvenil, sino que también es un espejo atrapado por su propia epidemia de las armas en un país donde la polarización del adversario político dejó de convertirse en un enemigo de ideas para ser un enemigo a eliminar. Y si eso no bastara, esta semana en que se entierra al defensor de la libertad de expresión, el país discute la cancelación temporal del show de Jimmy Kimmel, uno de los programas de sátira política más influyentes de la televisión norteamericana. El comediante habría cruzado los límites del humor y fue sacado del aire en medio de presiones por sectores que no toleraron las burlas. Dos episodios muy distintos, pero que hablan de un mismo hecho. Una democracia donde la libertad de expresión está en jaque, amenazada, ya sea violentada por las armas o también por la intolerancia cultural de quienes piensan diferente o dicen defenderla. Vámonos a Europa. Allá el mundo entrega un hecho histórico. Gran Bretaña, Portugal, Noruega, Canadá y Australia, por lo menos hasta ahora, han reconocido oficialmente el Estado de Palestina. El gesto no resuelve el conflicto, pero sí marca un punto de inflexión. El aislamiento diplomático de Israel es cada vez más evidente en medio de una tragedia humanitaria en Gaza. Y el mensaje es claro: la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Medio Oriente se desangra. En Estados Unidos, pero en la ciudad de Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas conmemora sus 80 años. Pero más que celebrar esta efeméride, invita, por lo menos en este programa, a una crítica. Naciones Unidas nació para asegurar la paz, pero 8 décadas después es un organismo desgastado, incapaz de frenar guerras en curso, de resolver problemas humanitarios y prisionero del poder de quienes tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Ese consejo se ha transformado en una especie como de muro de bloqueo de Estados Unidos, Rusia o China para paralizar cualquier resolución que no les convenga. ¿Qué sentido tiene una organización global que no puede actuar cuando más se le necesita? Bueno, justamente en este contexto se menciona el nombre de una conocida nuestra, la expresidenta Michelle Bachelet, como posible candidata a la Secretaría General. Una aspiración totalmente legítima, pero que enfrenta una realidad dura. La Secretaría General en la práctica es una voz de escasa capacidad de acción, sin reformas profundas al sistema de vetos, y que ningún secretario general, sea latinoamericano, europeo o africano, podrá transformar un organismo que hoy padece, o que más dicho, parece un gigante burocrático, una especie como de león sin dientes. 8 décadas después, Naciones Unidas parece más un escenario para discursos que para un instrumento de la paz. Mientras tanto, el mundo sigue contando muertos en Gaza, Ucrania, África, América Latina, donde usted quiera, sin que acciones concretas lleguen a resolverlo. La pregunta entonces es inevitable: ¿estamos frente a una crisis pasajera o frente a un agotamiento definitivo de un modelo de gobernanza mundial que ya no responde a los desafíos de nuestro tiempo? Esto es Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que realizamos cada semana junto a Rodrigo Mellado en la producción. Bueno, vamos al análisis de las noticias a continuación en este programa, el noticiero internacional de TVX Televisión. El contexto lo dice la pantalla. El caso de Jimmy Kimmel es uno de los símbolos actuales que ponen en riesgo, señalan los entendidos, la libertad de expresión. Y no es un hecho menor. Fíjese que cuando muere uno de los mayores exponentes de la libertad de expresión, un hombre que debatía en las universidades o en los foros universitarios como fue Charlie Kirk, su muerte obviamente nos lleva a hablar de este tema, que es la libertad de expresión y los riesgos justamente de las cancelaciones. Charlie Kirk lo hacía con un micrófono en la mano, pero siempre defendiendo lo que era el debate de ideas. Jimmy Kimmel, que es uno de los presentadores más reconocidos de Estados Unidos, en un show de debate de ideas, de una sátira política,
si quiere usted hacer un paralelismo, ¿cierto? Una especie como de Julio César Rodríguez, acá en la televisión chilena, se preguntó si el grupo MAGA, Make America Great Again, estaba sacando provecho político de la muerte de Charlie Kirk. Y obviamente que las expresiones de repudio no se hicieron esperar y su cadena de televisión lo canceló. ¿Está la libertad de expresión en riesgo con este hecho? Obviamente que nos da para reflexionar sobre también lo que ha ocurrido en Chile en, por ejemplo, festivales como el Festival de Música Lollapalooza, que en su oportunidad puso la foto cuando era presidente de la República de Sebastián Piñera empalado. Esto fue parte de la presentación del grupo Los Fiscales Ad Hoc. También lo hicieron con el dictador Augusto Pinochet, pero también con quien era candidato presidencial en aquella época, José Antonio Kast. ¿Puede la música, puede el arte estar justamente detrás de esta libertad de expresión o es derechamente una incitación al odio? Bien lo saben los franceses a través de lo que fue la matanza de la revista Charlie Hebdo. Una revista que representaba dibujos satíricos del profeta Mahoma, del Papa Benedicto en su oportunidad, o de Jesucristo, que terminó con una matanza fuera de este editorial de parte de grupos que no toleraron musulmanes, ¿cierto?, que se dibujara al profeta. Podemos hablar también de su oportunidad, ha cambiado la línea editorial, lo que hacía The Clinic, sátira política bastante ácida, pero que es de antigua data en nuestro país. ¿Usted recuerda la revista Topace? Una revista chilena que en su oportunidad en los años 90 aparecía también junto al diario La Tercera, que hacía humor político, satírico, riéndose de las autoridades. Todo en los marcos del respeto y de la libertad de expresión. El respeto por el otro. Llama la atención muchas veces que ese respeto se transgreda y empiecen, ¿cierto?, los diferentes discursos políticos en este tipo de expresiones. Y claro, uno empieza muchas veces a pensar en los discursos como del autodenominado pastor Soto, que más llaman al odio que justamente a la reconciliación o al amor entre los cristianos. Y justamente cuando se mezcla la religión con la libertad de expresión es que empiezan a aparecer los problemas. Es conocida esta portada del grupo Iron Maiden, un grupo metalero que en los 90, fíjese, tuvo prohibido su ingreso a Chile por haber sido catalogados de adoradores del demonio por algunas de sus canciones. Por ejemplo, 666, The Number of the Beast, 666, el número de la bestia. Fue en su momento el cardenal Medina quien justamente a través del subsecretario del Interior, Belisario Velasco, le prohibieron el ingreso a este grupo. Algo parecido ocurrió en los 90 con la película La Última Tentación de Cristo, una película que tiene un guión, si usted no la ha visto, lo invito a que la haga, ¿cierto?, bastante interesante y que produce un momento de una tentación que habría tenido Jesucristo, pero todo esto como una obra de arte y créame, también con bastante respeto. Era una idea que no le gustó a la iglesia de la época, pero que fue cancelada, fue censurada en nuestro país. Muy diferente a la incitación del odio. Esto está incluso legislado en países como Alemania y que muchas veces llama la atención de qué podría ser incitación al odio y qué lo que no. Nosotros vimos, ¿cierto?, durante la última campaña presidencial, donde habían artistas que llamaban a matar a uno u otro candidato. Historias hay bastantes, ¿para qué vamos a mostrar, cierto?, las imágenes del asesinado senador Jaime Guzmán o de lo que ocurrió, cierto, en Valparaíso hace un par de años atrás, cuando se levantó una figura con la figura representada, ¿cierto?, como muñeco de José Antonio Kast, la cual terminó siendo quemada en la Semana Santa del año 2021. Semanas después vino la golpiza al candidato en la Universidad de Tarapacá, allá en la ciudad de Iquique. ¿Tienen relación los hechos? Yo creo que no, pero obviamente que hay vasos comunicantes que sí llaman a alertar de este tipo de situaciones. En Inglaterra, en el Reino Unido, son conocidos, por ejemplo, el grupo Sex Pistols por poner a la entonces reina Isabel II con broches de coser en su boca o justamente con este tipo de símbolos de God Save the Queen. Hicieron mucha polémica en Inglaterra en esa época. Entonces, obviamente que llama la atención. Cuando hablamos del funeral masivo que tuvo Charlie Kirk, también obviamente que uno empieza a reflexionar sobre lo que pudo haber pasado en este país donde se
defiende la libertad de expresión con tanto ahínco. El funeral fue uno de los actos más masivos que ha habido durante esta administración y fíjese que mezcló un conservadurismo religioso, pero también con todo lo que tiene que ver las expresiones religiosas de un grupo conservador que defiende justamente sus ideas y que tiene a Donald Trump y ahora a su señora, la viuda Erika Kirk, como la mandamás, como la cabeza de este grupo que le hablábamos la semana pasada, que es Turning Point USA. Llama la atención este acto, originado, ¿cierto?, por el grupo MAGA, en un estadio de Arizona, en un estado, ¿cierto?, bien particular, donde era originario Charlie Kirk, y que reunió a 73.000 personas. Para que se haga una idea, es prácticamente un y medio o uno completo y la mitad, según la última remodelación, del Estadio Nacional. O sea, llenó, para hacer cifras redondas, un estadio nacional con personas que fueron de maneras bien particulares a despedir a Charlie Kirk, incluso portando cruces, un acto de fervencia religiosa, pero también política. Algunos se comparaban incluso a Charlie Kirk como San Esteban, el primero de los santos de la Iglesia Católica que fue justamente martirizado por cuestionar a las autoridades judías por haber dado muerte a Jesucristo. El primer milagro de Charlie Kirk fue quizás esta foto, la presencia del magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo, junto a Donald Trump, con quien se había peleado durísimamente hace algunos meses atrás y que se reunieron justamente en este lugar. Y ahí está el magnate Donald Trump en un discurso que obviamente fue muy en su estilo, diciendo que no iba a ser como Charlie Kirk y él por lo menos nunca perdonaría a sus oponentes. Muere en su ley siempre Donald Trump y obviamente en este lugar tampoco quiso ser la excepción. Llama la atención el ingreso de la viuda, si usted se fija, y aquí yo puedo hacer una crítica guardando las proporciones y siendo muy responsable de lo que voy a decir. Si bien es cierto, este no era el funeral, el sepelio donde iba a estar, ¿cierto?, el último adiós, sí los norteamericanos saben hacer de estos actos un show business, un show político. Lo hemos visto tanto en las convenciones republicanas o demócratas. Y este fue el ingreso de la viuda de Charlie Kirk al escenario. Fuegos artificiales. Más me recordaba a mí el ingreso de los jugadores de la lucha libre a un lugar que debería o debió haber sido de reflexión en torno a la figura de su recientemente, hace una semana, asesinado esposo. Ha sido criticado, fue parte también del discurso de Jimmy Kimmel y bueno, uno tiene obviamente en lo personal bastante admiración por varios puntos de Charlie Kirk, pero también tiene todo el derecho a criticar este espectáculo que se ha convertido un poco su muerte, sobre todo lo posterior, por lo menos en la forma. En el fondo, ella es bastante concreta, aparece en inglés ahí, perdónalos, citando a Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ella perdona al joven que actualmente está detenido por ser uno de los autores de la muerte de Charlie Kirk y es un momento muy, muy simbólico que está obviamente en redes sociales y usted lo puede ver. Ha sido la noticia de la semana y también la queríamos compartir en este noticiero. Lo decíamos también en la introducción, Palestina será también noticia, sobre todo en la Asamblea General de la ONU. El Reino Unido, Canadá, Australia han reconocido a Palestina ya como un Estado oficial. De parte de ellos, falta que cambie también el estatuto en Naciones Unidas, que actualmente junto al Vaticano lo tiene como un Estado observador, no un miembro pleno, y obviamente que eso ha desatado bastante polémica, particularmente con Israel y Estados Unidos, países que no reconocen a Palestina como un país miembro. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, señala que él va a reconocer y abrir, ¿cierto?, una embajada de Palestina si es que liberan los rehenes. Pero ahí yo creo que Macron confunde peras con manzanas, ya que una cosa es la Palestina de la Cisjordania, donde gobierna Mahmoud Abbas, y otra muy diferente es Gaza. En la teoría política, algunos, ¿cierto?, incluso dicen que esto no puede ser un Estado, ya que es territorios con dos gobiernos diferentes, pero esa discusión se la vamos a dejar a otro, incluso se la vamos a preguntar a nuestro analista internacional en un rato más, no vamos a entrar nosotros a esa polémica. Por mientras, la Estatua de la Libertad
amanece, o sea, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad también ha tenido representaciones en ese estilo, con símbolos que hablan de la paz entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que no lo está pasando bien, las Naciones Unidas, a través de una comisión internacional independiente de la ONU, ya habla de que se ha producido genocidio en los territorios de Gaza, algo que obviamente va a tensionar todo lo que tiene que ver la número 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hablemos justamente de aquello, de la ONU, la mayor organización internacional que existe en el mundo, creada en octubre del año 45, cumple 80 años durante el próximo mes y obviamente que hay varias cosas que podemos hablar de esto, que es las Naciones Unidas, que es el organismo internacional más grande que existe en la actualidad. Obviamente que uno tiene como referencia primarias o lo primero que se le viene a la mente son los cascos azules. Chile estuvo durante 13 años en Haití con el Batallón Chile y estas naves que tienen el color blanco característico de la paz o las boinas o cascos azules de la ONU. También reconocemos y de alguna manera es familiar a nosotros lo que se vive en la Corte Internacional de Justicia. No habíamos estado tan relacionados con ellos hasta que Perú, bien digo, nos envió a resolver este conflicto y luego lo hizo en 2 ocasiones Evo Morales. Primero por una salida al mar y luego por la posesión del río Silala. ¿Cuál es la idea de las Naciones Unidas? Un organismo que nace, ya lo decíamos, en el año 45, pero que tiene un predecesor. Hay que hablar un poco de la historia para entender cómo nacen estos organismos. La ONU nace en 1945, pero luego del fracaso de la Sociedad de las Naciones, un organismo similar que se creó inmediatamente después terminada la Primera Guerra Mundial, pero que por diferentes motivos no tuvo ni a los vencidos de esa guerra, a Francia particularmente como ganador estuvo, pero no estuvo Alemania, no estuvo países que tenían relevancia, incluso Estados Unidos es retirado a los pocos meses. El presidente Wilson sufre una derrota legislativa que hizo que finalmente la Liga de las Naciones no tuviera la preponderancia internacional que se esperaba, que era finalmente esto. Hoy el objetivo principal de Naciones Unidas es mantener la paz mundial. Y obviamente que uno se pregunta si es que tienen, obviamente, hoy día esa capacidad. Cuando hablamos de la ONU, hablamos de sus grandes organismos, principalmente son 5, la Corte Internacional de Justicia, ya lo decíamos, donde nos envió Perú y Bolivia a resolver de manera pacífica fronteras y límites, la Corte Penal Internacional, que ha puesto su ojo últimamente sobre Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu por los crímenes de guerra, el Consejo Económico y Social y también el Consejo de Seguridad. Ahí hay que, obviamente, detenerse un momento para hablar de este consejo, que es el más poderoso, obviamente, que tiene las Naciones Unidas actualmente y que vale la pena también mencionar. Acá están algunas fotografías, ¿cierto?, del Consejo de Seguridad, que claro, una fotografía antigua ya que tenía los traductores. La ONU tiene 5 idiomas oficiales, 5 idiomas de los cuales tiene que hacer todo lo que es sus tratados y documentos: el español, el francés, el inglés, el chino mandarín, el ruso y el árabe. Y es bastante curiosa esta fotografía porque, como usted ve, aparecen los traductores que estaban al medio y que luego, obviamente, cuando hubo una remodelación arquitectónica, los enviaron a la parte del segundo piso y así se podían observar los líderes mundiales. ¿Cuál es el real poder que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU? Principalmente poder adoptar sanciones y además enviar tropas en 2 capítulos muy diferentes, que son imponer la paz o establecer el mantenimiento, ¿cierto?, de la paz. Aquí obviamente que hay capítulos diferentes, usted entenderá, y aquí, ¿cierto?, lo tenemos, que una cosa es el establecimiento de la paz, establecer la paz en un conflicto que puede ser de menor escala. Sin embargo, la imposición de la paz es un capítulo absolutamente diferente. Uno va con una actitud diferente y va también con un resguardo legal diferente a imponer una paz que muchas veces te está resquebrajada. El mantenimiento de paz es otro capítulo y que tiene también un resguardo legal diferente. Chile estuvo durante 13 años en Haití.
diferentes miembros de las Fuerzas Armadas de Chile y Carabineros e Investigaciones iban rotándose para mantener la paz en este país, que algún día hablaremos de ello, es incluso una especie como de estado fallido. Bueno, obviamente que las Naciones Unidas mandan estos diferentes miembros de las Fuerzas Armadas a diferentes misiones. Hay en India-Pakistán, hay en la frontera de Pakistán con el Líbano, o sea, Israel con el Líbano, India-Pakistán, la MINUSTAH de Haití, y obviamente que son diferentes misiones que incluso hoy día están en desarrollo. ¿Cuál es el problema que tenemos y que se habla justamente con los países que tienen veto en el Consejo de Seguridad de la ONU? Actualmente son 5. Si usted se fija, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Sí, los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y como había fracasado la Liga de las Naciones, se les invitó a estas naciones con la capacidad de que tuvieran un derecho perpetuo a vetar cualquier resolución que no les favorecía. Y es por eso que todavía se mantiene esta lógica de los vetos de estos 5 países que son las grandes potencias, pero que de una u otra manera van entrampando, ¿cierto?, todo lo que es la posible paz en conflictos. Son 10 miembros que también son rotativos y que van representando sensibilidades de países que pertenecen a Asia, a África, América Latina, el Caribe, Europa Occidental y Europa Oriental. Chile ha estado, mejor dicho, durante 4 ocasiones, y la más recordada, por supuesto, es cuando el presidente Lagos le dice no a George Bush, que no le daría el voto positivo en lo que iba a ser la invasión a Irak. Obviamente que hay muchos capítulos dedicados a ese no de Ricardo Lagos a Bush. Pero claro, mientras no hay una reforma profunda de las Naciones Unidas, mientras hoy día el mundo se pregunta, por ejemplo, ¿por qué no está Brasil como el gran gigante sudamericano? ¿Por qué no está India, uno de los países más poblados, el más poblado del mundo? ¿O por qué no está presente en el Consejo de Seguridad como miembro permanente Alemania y Japón? Claro, la respuesta va a ser porque ellos iniciaron la Segunda Guerra Mundial, los 2 últimos. Pero eso fue hace 80 años atrás. Hoy día Alemania es el sostén económico de Europa y tiene, obviamente, toda la capacidad de ser parte de este Consejo de Seguridad de la ONU. Eso ha sido parte del comentario del día de hoy. Está también, por supuesto, la Asamblea General, la cual va a ser televisada por varios países del mundo. Se realiza en este lugar que debe ser el podio más importante del mundo. Se han dado discursos históricos en este lugar. ¿Se acuerda usted cuando Hugo Chávez le tocó hablar el segundo día después del presidente de Estados Unidos y dijo huele a azufre? Bueno, esa frase fue justamente en Naciones Unidas. La leyenda dice también que Nikita Khrushchev se habría sacado un zapato para hacer callar y hacerse oír a los representantes de las naciones de la tierra. Salvador Allende dio un discurso muy celebrado, muy bonito el discurso, cuando hablaba de los pueblos al sur del río Bravo, que él venía de Chile, un país pequeño, pero que tenía bastante dignidad. El discurso de Fidel Castro, con más de 4 horas, que hasta el día de hoy se mantiene como uno de los discursos más prolongados del mundo, el de el coronel Gaddafi. Bueno, son varios países que lo que hacen, ¿cierto? Incluso el de Nayib Bukele, que en su oportunidad diciendo que en un iPhone lo iban a ver más personas que en los representantes que habían en esos días. Lo importante es buscar la paz, obviamente que el símbolo está ahí, y yo me voy con una recomendación de película. Se llama El asedio a Yadotville. Habla de las tropas irlandesas que en la década de 1950, 5 años después de la creación de la ONU, fueron enviadas al Congo. Es una película y también hay documentales que hablan de ello, de esta tropa de irlandeses que estuvieron en el Congo. Fueron aproximadamente 50 irlandeses que empezaron a verse asediados por más de 3.000 africanos. ¿Qué hicieron? Combatir, rendirse, dar la vida hasta que fuera necesario, como dice el lema de las Fuerzas Armadas chilenas. El spoiler, el final no se lo voy a contar yo, pero es un muy buen recordatorio, es una muy buena reflexión que obviamente nos lleva a pensar cuál es el involucramiento, cuál es el compromiso que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas en lo militar o en lo diplomático
con las Naciones Unidas. Ahí está la portada, usted la encuentra en Netflix, se llama Asedio a Yadotville y es la recomendación que yo quise hacerle en este comentario el día de hoy. Vamos a continuar la conversación, viene media hora con Gilberto Aranda, él es analista internacional y profesor titular de las Naciones Unidas. Estaremos hablando, es profesor de la Universidad de Chile y Gilberto nos estará dando cuenta también de las reales posibilidades que tiene Michelle Bachelet de convertirse o no en secretaria general. Le ayudará la actitud que ha tenido este gobierno con el presidente Donald Trump, el no haberle contestado el teléfono a Marco Rubio, el haber dicho lo que he dicho sobre el presidente Trump. ¿Le ayudará a Michelle Bachelet este informe que tuvo de derechos humanos con Venezuela, pero también con China? Todas esas preguntas vienen a continuación. Bueno, continuamos Conexión Global en esta etapa que es la entrevista en profundidad de los temas que hemos hablado, que hemos explicado en la primera sección, en la primera parte del programa. Hoy nos acompaña un analista internacional a quien conozco hace ya varios años, un hombre experto en la materia y que es un lujo además tenerlo en este programa. Don Gilberto Aranda Bustamante. ¿Cómo estás, Cristian? Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gilberto es analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile, además de contar con un extenso currículum que lo voy a decir cierto de manera bastante resumida, porque tú además de ser licenciado en Historia, eres periodista. Sí, así que somos colegas. Sí, somos colegas. Me llamaba la atención eso en el currículum de Gilberto, que tiene además dos textos que me llamaron la atención bastante, porque obviamente que Venezuela, Hugo Chávez va a ser tema, tú tienes 2 libros de aquello, y también libros de Perú, en todo lo que fue en su momento Velasco Alvarado, el gobierno de Velasco Alvarado y Sendero Luminoso, un país que está ahí coqueteando con un estallido social, una Dina Boluarte de un 1% de aprobación. Pero va a resistir, parece va todo indica que va a terminar el mandato y eso es en abril la primera vuelta, así que ya empieza a quedar menos. Sí. Pero el fin de semana yo leía noticias, revuelta en Lima, revuelta en Lima. Hay disturbios, no es la primera vez, vamos a ver. Y de todas maneras, yo te diría que lo interesante o impresionante es que es un país que tiene, por supuesto, movilizaciones y además tiene varios expresidentes tras la reja. Suicidados, fugados. Y sigue creciendo. Sigue creciendo. Están muy separadas las cuerdas económicas y políticas. Eso llama la atención porque generalmente la inestabilidad política repercute en lo que es el desempeño económico. Parece que es menos en el grado de... Bueno, de Perú. ¿Por qué me acordé de Perú y por qué justamente nos contactamos, ¿cierto?, para esta entrevista? Porque Dina Boluarte llegó justamente a Naciones Unidas, el Congreso le dio la autorización, este Congreso unicameral que va a cambiar, Perú va a volver a tener 2 cámaras a partir del próximo año, pero le dan el permiso para venir a este lugar, el podio más importante del mundo, Gilberto, y que va a estar marcando esta semana porque se realiza la número 80 Convención de Naciones Unidas. ¿Cómo llega la ONU a este aniversario? Yo hacía la introducción con harta crítica, sí. Es como un león sin dientes. Llega con mucha crítica, pero tampoco es tan novedosa porque yo diría desde la posguerra fría, desde la primera posguerra fría de los años 90, que se dice que Naciones Unidas necesita un proceso de actualización profundo. Y por supuesto, podríamos decir que esta Asamblea General, que es la número 80, puede marcar ese punto de inflexión. Tiene crítica de ambos flancos, tiene una crítica desde las ciertas derechas radicalizadas que dicen que ha crecido demasiado, que por lo tanto está muy frondosa y que se ha transformado en algo así como un gobierno mundial que impone condiciones. Hay un mito de una Agenda 2030 sí. Que cada cierto La Agenda 2030 existe, pero de ahí a que sea lo que dicen que es. Hay que decirle a la gente que no es un gobierno mundial, que no tiene legislación obligatoria en cada aspecto. Lo que sí tiene un Consejo de Seguridad, que ya vamos a hablar, que sus resoluciones son vinculantes, es decir, teóricamente obligatorias, pero no siempre se aplican en lo concreto. Y junto con eso también hay algunas críticas de izquierda que dice que es absolutamente insuficiente, no solo los recursos, sino que también las funciones que tiene, que de alguna manera tienen que ser multiplicadas. En síntesis, yo diría que estamos ante unas Naciones Unidas, que tú lo retratas bien, algo así como sin dientes, ¿no? La obligatoriedad es bien relativa, pero 40.000 resoluciones, que habla de muchas agencias que duplican
competencias y al mismo tiempo unos mandatos que se van extendiendo. Es decir, hay que ir hacia una gestión más eficiente de recursos y también de las funciones que se detentan. Objetivo principal de la ONU, yo siempre pongo esta imagen que es bastante ilustrativa, buscar la paz mundial. Pero buscar la paz mundial, disculpen la analogía, pero es como de respuesta de concurso de belleza. Ese es el objetivo, pero para lograr el objetivo tenemos varios problemas y varios obstáculos. Sí. Hay que recordar que Naciones Unidas es también parte de la respuesta a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ante ese hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial, con más de 40 millones de fallecidos, muertos, asesinados, pues la idea de paz mundial ganaba fuerza. Hay que decir también que tiene, sin embargo, otro. El primero es, claro, promocionar, construir la paz, y un segundo tiene relación con el desarrollo, más bien contribuir a la amistad de los pueblos mediante disminuir la pobreza, disminuir el hambre, luchar también contra las enfermedades, etcétera. Tiene una Ahí tiene segunda las agencias como la UNICEF, la OIT, la OMS, que estuvo tan presente en la pandemia. Son obviamente varios organismos, ¿no? Pero podríamos decir que lo podemos resumir en los 6 órganos fundacionales, donde está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, el órgano que es el Consejo Fiduciario, que ve el tema de los mandatos, está el Consejo Económico y Social, y está también la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Esos son los 6, lo tienes muy bien lo tienes. Hice las tareas, absolutamente, ahí está, y vemos como estos mismos unidades van abarcando funciones y agencias especializadas. Por ejemplo, la CEPAL, que tiene su sede en Santiago de Chile, es parte del Consejo Económico Social, y la CEPAL ya está clara desde los años 50, ¿no? Entonces, aquí estuvo trabajando bastante tiempo Alicia Bárcenas, quien aparece, ¿cierto? Es una de las competidoras de Michelle Bachelet. Hay que actualizar ahí, dice Ban Ki-moon, pero bueno, es lo único que pero está bien, más allá de que hoy día es Antonio Guterres de Portugal. Pero lo que sí hay que tener entonces muy claro, que hablamos de Naciones Unidas, pero es un sistema, ¿verdad? Con 6 organismos fundacionales más una serie de otras agencias que se desprenden del Nosotros conocemos bien la Corte Internacional de Justicia porque en el último tiempo hemos sido demandados por 2 de nuestros 3 vecinos. Sí. Comenzó Alan García con Perú la proyección marítima, y luego Evo Morales nos tuvo bastante tiempo en La Haya. ¿Para qué sirve la Corte Penal? O sea, la Corte Internacional de Justicia, que es diferente a la Corte Penal Internacional. Yo diría que es un mecanismo de solución de controversias pacífico, y esto es bien importante, porque quiere decir que los estados tienen otra opción para evitar ir a la guerra, que es lo que se intenta prevenir. Entonces, en buena hora, es cierto que los jueces tienen sobre la vista no solamente lo jurídico, sino que también elementos políticos. Por eso es que en la primera demanda que mencionas, yo diría que fue un fallo salomónico hasta cierto punto, 30% para Chile, 60% y fracción por ciento para Perú, aunque el área más rica, hay que decirlo, quedó dentro de Chile. Y en cambio, la demanda de Bolivia fue completa victoria para Chile en ese sentido. 2 veces, tanto en la salida al mar como en el río Silala. Este país que se aprecia, y yo me alegro que así sea, de ser respetuoso del derecho internacional, yo diría que le ha ido bastante bien también las instancias de la Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia. La penal es otra cosa. Bueno, ¿y qué es lo que es la Corte Penal? Pues esa es la que Israel ha hecho noticia últimamente. Su primer ministro ha sido acusado directamente por la Corte Penal Internacional por el genocidio que está ocurriendo actualmente en Gaza. Es una corte que tiene una racionalidad diferente a la Corte Internacional. Tiene una racionalidad diferente y puede tener algunos vasos comunicantes. Tampoco vamos a decir que no hay desconexión. Pero no hace parte del sistema de Naciones Unidas, más bien es el Estatuto de Roma el que le da la razón de ser, y está con una sede específica, y por supuesto los países signatarios se acogen a aquello, a lo que han acordado en algunas materias, y Israel está... por cierto, con esa, no solo Israel, también hay otros países, los liderazgos específicos de otros países, como incluso el de Rusia, está de alguna manera con temas en la Corte Penal Internacional. Es importante lo que mencionas de Rusia, porque Vladimir Putin también fue sindicado como violador de derechos humanos por la Corte Penal de Justicia. Así es. Ahora,
yo tuve ese lapsus que sirvió para hablar de lo que es la Corte Penal Internacional, porque también han existido tribunales internacionales que han sesionado el alero del Consejo de Seguridad, como es el caso de la ex Yugoslavia, ¿no? Hubo uno para el caso específico del conflicto de la ex Yugoslavia que sesionó bajo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, ciertamente se trata de un sistema, ¿verdad?, con varios componentes, un árbol que se ha hecho más frondoso, y eso es lo que también a algunos pareciera molestarle. Dicen, no, es que se ha alejado de su objetivo. Estoy pensando básicamente cuando digo esto en el discurso del año pasado del presidente Milei de Argentina, que dijo, no, es que se ha alejado de su objetivo. Yo frente a eso digo, sí, el primer objetivo era la paz y la seguridad, todo como tú decías. El segundo tiene que ver con temas también de promoción de la hermandad entre los pueblos, lo que implica luchar contra la pobreza, contra el hambre, contra las enfermedades. ¿Cuál ha sido la relación de Chile con las Naciones Unidas? Miembro fundacional, nada más y nada menos. Octubre del 45. Está dentro de los 51 países que concurrieron y que firmaron. Sabes que primero está esta carta en San Francisco, antes, ¿no? En junio, que va a desembocar en el 24 de octubre, que ya se toma la decisión definitiva y ya empieza a sesionar en noviembre. Entonces tiene una relación desde siempre con Naciones Unidas, lo que hay que entenderlo como un sistema multilateral con elementos liberales y también algunos realistas. Debería las relaciones internacionales quizá un poco denso, pero ciertamente esto es una organización que en buena medida está hecha a imagen y semejanza de Estados Unidos. Es decir, la apuesta de Estados Unidos fue que a través de este foro podían los estados conversar, dialogar para evitar una tercera guerra mundial. Y eso efectivamente de alguna manera se logró, ¿no? La cuestión ahora, la paradoja, es que el país que hizo los mayores esfuerzos para crear Naciones Unidas, el país que alberga la sede principal, Naciones Unidas tiene varias sedes, pero la sede principal está en Nueva York, hoy día es al menos un detractor y un serio crítico que ha amenazado también con, en algún momento, retirar los dineros que de alguna manera aporta el presupuesto de esta organización. Es importante lo que dices tú. Estamos con Gilberto Aranda, él es analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile. Estamos hablando en esta etapa de la conversación de Naciones Unidas, porque ellos, como organización internacional, la organización internacional más grande del mundo, se reúnen una vez al año, generalmente en el mes de septiembre, en esta sala, ¿cierto?, para escuchar los discursos de los representantes de las naciones de la Tierra, como dijo alguien citando a Salvador Allende en el año 71, 72. Hace poco se cumplió un aniversario de ese discurso. Pero claro, es la Asamblea General que, ¿para qué sirve? Que este ritual de los presidentes hablando en este podio, que debe ser el más trascendental del mundo. Bueno, decir que Naciones Unidas tiene reuniones o periodos extraordinarios y tiene las sesiones ordinarias, que son en este periodo de septiembre, donde suelen concurrir varios jefes de Estado que piden la palabra, como has dicho, y ahí está la representación toda de los miembros. Hoy día 193, el último en ingresar, Sudán del Sur, en el año 2011. Además tiene 2 miembros observadores permanentes, que son Palestina y el Vaticano, pero en definitiva decir que por lo tanto es el foro donde se dan cita la Asamblea General, todos los países que hacen parte, todos los estados que hacen parte. Claro que como no solamente sesionan en esta asamblea ordinaria, en otros momentos hay sesiones extraordinarias que son de temas específicos, y ahí se toman también resoluciones, solamente que a diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, estas son no vinculantes, es decir, son recomendatorias, son recomendaciones que de alguna manera te pueden dar la idea de lo que la mayor parte de los pueblos del planeta piensan sobre determinados temas. Estábamos hablando, y obviamente que el Consejo de Seguridad, con la posibilidad de enviar estos boinas, estos cascos azules a diferentes países, es el estamento más poderoso. Hablemos un poquito del Consejo de Seguridad, que hace tanto ruido cada cierto tiempo, y este derecho a veto. ¿Por qué? Si somos todos iguales, hay algunos países que son más iguales que otros, que tienen esta posibilidad de vetar. ¿Y por qué se eligen a estos 5 por sobre los otros 190 y tantos? Bueno, desde luego decir que se trata de una foto de la Segunda Guerra Mundial, donde los ganadores eran Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética en ese tiempo, ¿verdad?, que después se transforma en Rusia en buena parte, y que retiene el escaño en el Consejo de Seguridad,
y también China, ¿no? Una China que primero es Taiwán y después la cambian. En los 70, por mediación también de Estados Unidos. Ahí Estados Unidos, yo diría que no, él no provocó todo, por supuesto, pero incrementó esa fisura que había entre el bloque socialista, entre la Unión Soviética y la China Popular, y agasajó a la parte más, al eslabón más débil de esa cadena, que era China. Logró algunos avances y a partir de eso también se ofreció el respaldo para ocupar el asiento. Así que tenemos desde ya varios años a Beijing ocupando el asiento de China en el Consejo. Y yo encontré, bueno, esta no es la mejor gráfica del mundo, pero muestra bien lo que es de cierta manera la representación. Los miembros permanentes, 5, y 10 miembros rotatorios que representan a África, Asia, América Latina, el Caribe, Europa Occidental y Europa Oriental. Pueden estar de acuerdo 14 miembros, pero si Estados Unidos o China o Rusia o Francia o Reino Unido, ya que los nombré a todos, están de acuerdo, uno, se cae la resolución. Así es. Y por lo tanto, yo podría decirte que está muy bien, una vez más, el esquema. Solo agregar que hay que decirle que estos miembros rotatorios son cada 2 años, ¿no? Entonces, quien entra lo hace por un periodo de 2 años. Chile en varias oportunidades, alrededor de 5, por equivocarme en una, ha sido parte de este consejo. Ha estado en momentos bien delicados, como el año 2003, a puertas de una guerra que finalmente se concretó sin el respaldo de Naciones Unidas en lo que era Irak, ¿no? Algún día se le agradecerá a Ricardo Lagos. Yo creo que ya se ha relevado, pero claro, bueno. Hay que tener pantalones para decirle que no a Estados Unidos. Sí, sobre todo porque en el caso de México, que también dijo que no, fue un poquito más elusiva, probablemente menos directa. En el caso que también dijo que no México, ¿no? Fue mucho más categórico y claro, me parece, el no del presidente Lagos en representación de Chile. De todas maneras, tú hablabas un tema súper sensible, que es el del veto, ¿no? Sepa. Y eso hizo que, por ejemplo, en la Guerra Fría, quien tenía el récord de vetos era la Unión Soviética. Posguerra Fría ya es otro tema. Decían el grupo de los Niet. No. A menudo ejercía el veto, y lo que nos dice esto es que estos 5 grandes, así lo vamos a decir, de la Segunda Guerra Mundial, retienen el derecho a vetar las resoluciones de lo que es el Consejo de Seguridad, es como su garantía, ¿no? Y eso no ha cambiado, y ahí está también un tema complejo, porque sabemos que hay algunas potencias que han ido incrementando su poder y no están en ese consejo. Por nombrar solamente una, la India, por ejemplo, y no está en ese consejo. O en Sudamérica, porque Brasil sí. O Alemania, lo que pasa es que hay Europa. Esta discusión es de los 90. Pues ya en los 90 Brasil aspectaba lo que es, y la India también. Claro. Pero definitivamente también hubo discusiones, porque siempre cuando se decía un país decía, bueno, ¿y por qué no otro? Entonces hay distintas soluciones. Lo cierto es que tener esa fotografía de 5 que pueden vetar en cualquier momento hace más complejo la negociación, y muchas veces no se llegan a resultados concretos. Yo me atrevería a decir, sin embargo, que a menudo, históricamente, votaban en conjunto. Estados Unidos con Reino Unido y Francia con algunos bemoles. Y ahora, sin embargo, parece que vamos a arribar a una situación un tanto distinta, donde es Occidente el que se ve más bien distanciado. Estamos con Gilberto Aranda conversando sobre lo que son las Naciones Unidas. Gilberto es analista internacional y además profesor titular de la Universidad de Chile. Y obviamente que cuando uno habla del Consejo de Seguridad, habla de este ejército de la ONU, que es parte de los ejércitos de todo el mundo, pero que uno lo ve en los conflictos de India-Pakistán, uno lo ve en la frontera de Israel con el Líbano, Chile lo vio durante 13 años en Haití, pero uno no ve a cascos azules, por ejemplo, en Ucrania. ¿Qué pasa con esos países como de segundo orden, que sí son enviados tropas de paz, y otros países que francamente no se ven? Bueno, tiene que ver con el veto, lo que tú decías. Entonces, con eso, pues, se obstaculiza, se hace mucho más difícil llegar a un acuerdo, y por lo tanto al final no pasa mucho. Ahí es lo que tú dijiste, que es un león sin dientes. Claro, se ve como una organización muy importante, lo es, pero efectivamente en algunos temas tiene un papel no tan decisivo. La cuestión es también cómo lograr que lo sea, y eso es parte de lo que se plantea como la agenda de reformas para Naciones Unidas, que la necesita. ¿Hay posibilidad? Va a requerir una operación diplomática mayor, porque claramente quienes tienen poder no quieren dejarlo, pero al menos yo pienso como mínimo habría que ampliar el número de los asientos
permanentes como mínimo. Y que el veto también, yo sé que es muy difícil decirle a las potencias que renuncien a ese elemento, esa facultad, pero ¿por qué no relativizarlo? Porque así no podemos ver, es lo que tú dijiste, no se ve en muchos otros casos, no se ve, ¿no? Y bueno, tú muestras a los cascos azules, boinas azules en ese caso. Chile estuvo 13 años con el batallón Chile en Haití. El MINUSTAH, ¿no? Así se llama, MINUSTAH en Haití, UNIFIL en lo que es el Líbano, donde además también Israel tuvo algunos incidentes con esta... Bueno, ya que lo mencionas, y ocupemos el último tercio de esta conversación para hablar de un hecho que va a ocurrir en Naciones Unidas que tiene que ver con Medio Oriente y que de cierta manera también ha estado en las noticias. Fíjate que yo mientras busco aquí las imágenes, obviamente que desde el 7 de octubre Medio Oriente se ha vuelto a teñir de sangre, pero en el último tiempo ya incluso con esta... declaración de genocidio en Gaza por parte de una comisión internacional independiente de la ONU, ha vuelto, ¿cierto?, a hacer noticia el desplazamiento de los gazatíes, la ocupación terrestre de Gaza por parte de Israel, incluso la solicitud de parte de comisiones internacionales del juzgamiento de Benjamín Netanyahu como criminal de guerra, han vuelto a poner una vez más el foco en Medio Oriente y en el conflicto Israel-Palestina, que va a tener como protagonista la Asamblea General, ya que hay varios países que han dicho que van a reconocer a Palestina, países como Australia, el Reino Unido, bueno, Portugal ya lo hizo. ¿Qué implica aquello? Sí, bueno, muy importante también junto con eso decir que bueno, lo que se está viendo es una crisis humanitaria gigantesca, una devastación enorme. Y hay muchos acercamientos jurídicos, hay algunos que prefieren unos sobre otros, pero evidentemente hay una crisis humanitaria de proporciones, una masacre que es necesario atender. Y para eso se requiere el acuerdo. Hoy día pareciera ser que el máximo aval de Israel es Estados Unidos, que ha dicho que va a vetar todo lo que diga relación no solamente con una solución o con una cuestión temporal, como podría ser una obligación de cesar el fuego, sino que también está hasta el momento vetando, está muy lejano el tema de el ingreso de Palestina como un Estado ya no observador, sino que pleno. Tú lo mencionabas junto al Vaticano como Estado observador. ¿De qué le serviría hacer Estado pleno a Palestina? Primero es un elemento simbólico muy importante. Entonces, tenemos claridad que simbólicamente dice mucho. Tiene también un correlato práctico, que es que se nombran embajadores, que son máxima nivel de relaciones políticas entre Estados, y de alguna manera eso habla de que ha logrado influencia en el terreno internacional. Podríamos decir que el poder blando, la influencia palestina ha crecido en este último periodo, conforme las armas de Israel se imponen, que hace ejercicio del poder duro, ¿no?, de las armas, etcétera. Pero claro, el tema es cómo convertir esto en otro tipo de resultado concreto, y para eso va a ser necesario un despliegue de diplomacia mayor, sin duda, porque podría ser un hecho casi puramente simbólico, independiente que insisto, que ya nombrar embajadores es otro nivel. Y además decirte que hoy día hay más de 150 países, hasta hace una semana atrás, que reconocían a Palestina como un Estado. Chile, con Brasil, Argentina y otros países como Bolivia, se me escapa alguno, fueron a finales del 2010 y principios del 2011 que hicieron ese reconocimiento. Por lo tanto, estamos hablando de 3 lustros, década y media atrás. Es decir, no hemos adelantado al centro de Occidente. Sí. Y hoy día hay un alto grado de esfuerzos por parte de algunas potencias de lo que es la Europa occidental para precisamente apuntalar esta experiencia de Estado palestino. Lo más notable, bueno, Francia dio un paso, anunció y al final se ha tardado, pero siempre ha dicho que lo va a hacer en esta asamblea general, la actual. Claro, después Macron puso condiciones a la liberación de los rehenes. Sí. Uno ve el mapa, Gilberto, y es obviamente una realidad bastante clara de los países que reconocen a Palestina como una nación. Hay esas típicas definiciones de qué es lo que es un Estado y que tiene que tener un gobierno en el territorio, y ahí habrían por un lado la Autoridad Nacional Palestina, por el otro Hamas, pero tiene población y tiene ahora, va a tener probablemente relaciones diplomáticas, las tiene ya diversificadas y va a estar mucho más diversificada.
Si el tema es el tema territorial, los límites. Exacto. Y ahí hay un tema, además de que Netanyahu dice que no va a ocurrir. Con esto, Israel ha ido perdiendo la batalla porque podrán ocupar Gaza, pero a mi juicio la batalla de la opinión pública internacional en estos 2 años, ¿cierto?, ha tenido una derrota, pero sustancial. Que le fue muy proclive a partir del 7 de octubre del 2023, porque una vez ocurrido esos atentados que yo digo terroristas, para ser bien claro, si hay un ataque sobre civiles no combatientes, eso será terrorismo. Sí. Pero después de esos ataques, estuvo muy proclive una parte relevante de la opinión pública internacional a Israel. Sí. Pero estamos hablando de una fuerza desmedida, desproporcionada. O sea, ya va para los 2 años de campaña, sí, donde ahora ya hay desplazamiento de población obligada, después además de que quedaron muchos en inanición, ¿no?, con problemas para alimentarse, no se dejaba entrar medicinas ni alimentos. Y en ese contexto es que hoy día yo diría que Israel no solamente está perdiendo la batalla mediática, sino que de una parte muy relevante de la opinión pública internacional, pero sí que tiene un aval, que es la administración del presidente Trump, que ha decidido básicamente apoyar y respaldar a Israel. Lo que no quita que en algún momento él, de alguna manera, haciendo gala de sus capacidad de negociación, ofrezca alguna tregua, algún cese de hostilidades por otro lado, ¿no? Posibilidades de que este conflicto, en los 5 minutos que nos quedan, lo tenga que tomar Michelle Bachelet. Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. ¿Es posible? ¿Sería la chilena con la mayor ostentación de un cargo internacional? Yo creo, personalmente lo digo, que sería un orgullo. ¿Cómo se ve? O sea, yo pienso que sería un honor para todo el país y quienes vivimos en el mismo. Más allá de que podemos tener todos diversos puntos de vista y diferencias en lo interno y lo doméstico, y está bien que así sea, porque no tenemos que pensar todo igual, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo que es una instancia muy meritoria que una compatriota ocupe un alto cargo de ese tipo. Ahora, yo creo que hay que tener expectativas mesuradas, porque creo que es posible, pero tampoco hay que pensar que esto es seguro. Hay entre 8 y 9 candidatos en competencia. La sensación ambiente es que tiene que ser una mujer proveniente de Latinoamérica, y por lo tanto uno diría cumple con esos, entre comillas, requisitos, ¿verdad? Pero aparte que ha tenido 2 cargos en Naciones Unidas, sí, fundadora de ONU Mujeres y alto comisionado de los derechos humanos, que ahí empieza a complicarse para mí, como entiendo yo, sí, la política internacional, el tema. Porque si hubiera sido solo ONU Mujeres, bien, porque hizo un trabajo bastante destacado, era la primera. Pero cuando tú te metes, por ejemplo, con China, yo no sabía, y lo reconozco, que esto no es los 193 votando en la Asamblea General y levantando la mano. Consejo de Seguridad. Explícalo tú, porque ¿cómo se elige al secretario general? Tiene que tener la venia del Consejo de Seguridad con todos los elementos que habíamos descrito. O sea, hay una censura previa. Es que por eso es que es un sistema que hay que desrigidizar, hacerlo más eficiente y eficaz en algunos ámbitos, evitar duplicación de funciones, mandatos interminables, 40.000 resoluciones, de las cuales algunas se aplican y otras no. Y al mismo tiempo que se hace eso, también hay que hacer que algunas instancias sean menos rígidas. Desde luego decir que hay otras personas, otras competidoras como Rebeca Greenspan de Costa Rica o Alicia Bárcena de México, solo citando 2 porque hay más, que tienen también la condición de latinoamericana y mujer. Entonces tiene enfrente a competidoras que también tienen un currículum importante. Y claro, la expresidenta Michelle Bachelet, cuando fue alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no solamente hizo un informe, a mí me parece, muy serio respecto a Venezuela, ¿no? Que al final del tiempo le ha dado la razón, porque recordaremos que Venezuela es una dictadura, para decir las cosas bien claras, ¿no? Y también tuvo una condena a cómo los chinos estaban tratando a la minoría uigur en la frontera ahí con Mongolia. En el caso de China lo hizo bien al final de su mandato. No tuvo tal vez todo el tiempo, me refiero para compartir, socializar, que hubo en el primer caso, en Venezuela. Tuvo un periodo de despliegue bien importante, el otro fue hecho más bien al final de su mandato, pero eso evidentemente en un país como China, que está ofreciendo hoy día, yo tengo que decirlo, parece mucho más multilateral que Estados Unidos en muchos sentidos, pero claro, internamente tiene una visión de soberanía que no propone que sea contestada,
Los estados tienen derecho en esta visión, a guiarse como pretendan sus jefaturas al interior y no debe haber intromisión o interferencia extranjera. Esto de los derechos humanos, etcétera, a China le parece que tiene mucho de propaganda. Yo creo que lo tiene en parte, pero también creo que es una conquista. O sea, al Dalai Lama no lo recibe ningún mandatario, y los que lo hacen sienten el peso de la economía china. Por lo tanto, lo que tú dices es cierto, ahí puede haberse enredado, pero vamos a ver si fue así o no, en parte la candidatura, que también tiene que tener la aprobación de Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos, diría yo que no está muy afín a apoyar candidaturas un tanto distintas a las posiciones del presidente Trump, ¿no? Última pregunta, Gilberto Aranda, sí, en esta conversación de media hora que hemos tenido. Se ha señalado y hay voces que piden que el presidente Boric haga campaña directamente por la expresidenta Michelle Bachelet durante su paso por Naciones Unidas. ¿Tú crees que eso le puede favorecer o le podría perjudicar, entendiendo las relaciones internacionales que han habido en esta administración y en particular, como lo mencionabas tú al comienzo, con la administración de Donald Trump? Que nos guste o no nos guste, pero ha sido una línea que tomó el jefe de Estado y ahora, ¿cierto?, hay una expresidenta chilena intentando llegar a este organismo que requiere el visto bueno, ya lo vimos, de los chinos, pero también de Estados Unidos y los otros 3 miembros del Consejo de Seguridad. Pues mira, yo tengo la impresión que eso es lo que se hace. Los jefes de Estado también utilizan estas plataformas para, de alguna manera, impulsar diálogos para que determinadas posiciones o candidaturas se afiancen. Estas son las instancias para hacerlo. Esto no es muy distinto a lo que se hace. Ahora, desde luego, hay desencuentros, más bien yo diría en el nivel de declaraciones, porque al final del día Chile tampoco ha tenido una postura tan antagónica a Estados Unidos. Son algunas declaraciones, por cierto, que a veces pueden haber o pueden causar algún tipo de tener alguna incidencia en esta candidatura. De cualquier manera, a mí me parece que aquí, como ustedes recordarán, una denominada cumbre progresista, donde hubo una reunión de jefes de Estado y Gobierno, 4 en 5. ¿Democracia siempre? Exactamente. Y bueno, va a tener una segunda edición. Sí, un poco nace en este contexto, en el contexto de la anterior versión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Solamente que lo que nos han dicho es que va a ser algo más amplia y que van a haber algunos representantes del liberalismo progresista, por ejemplo Mark Carney de Canadá. Si eso fuera así, esa es una plataforma precisamente para consensuar respaldo a esta candidatura. Yo creo que hay que tener expectativas moderadas, porque hay otras candidaturas que también están haciendo un esfuerzo muy importante, y vamos a ver qué ocurre. Si ocurriera y fuera secretaria general de Naciones Unidas, sería el más alto cargo internacional que ha tenido un compatriota, y yo me imagino que una gran parte del país, siempre puede haber gente que no piense lo mismo, sentirá un orgullo de eso, ¿no? Incluso fue motivo de análisis político de los candidatos presidenciales durante el comienzo de semana. Sí, de hecho hay 2 candidaturas que están muy desencontradas con la expresidenta Bachelet. Pero dijeron que era un alto honor. Sí, para ser específico, estuve viéndolo y la candidatura que está más encumbrada de aquellas 2, la de Kast, para ser claro, sí. Dijo que era un honor y que lo iba a apoyar. La otra creo que fue un poquito, la de Kaiser fue un poquito más... Claro, dijo que no se iba a oponer, pero tampoco iba a apoyar ni a hacer... Y saca el tema dice que habría habido una negociación con su cargo de alta comisionada con los haitianos. Ahí se enredó y bueno, tendrá que demostrar ahí sus palabras si es que se llegan a... De cualquier forma, eso también va a ser tomado en cuenta. A ver, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Es si cuenta con el apoyo del país en ese momento y Chile está en elecciones. Eso no tiene una incidencia directa, pero también es un elemento a tomar en consideración que también va a estar observándose. Así que se van entrelazando, porque cuando en definitiva sea la decisión, Chile ya va a tener otra administración, ya sea de continuidad o de oposición. Muchas gracias, Gilberto. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, media hora de explicación del momento de Naciones Unidas. Un león ahí que le falta una visita al dentista para que le den los dientes nuevamente, los colmillos para poder morder, y esta lógica de los vetos que ha sido tan criticada. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana aquí en el Noticiero Internacional de TVX Televisión.